Muchos piensan que para progresar en la vida deben estar atentos a lo que los demás opinan, compararse de manera constante y buscar aprobación fuera de sí mismos. Creen que su valor depende de las miradas ajenas, de adaptarse a las expectativas de otros, de vivir bajo normas que nunca eligieron conscientemente. Pero esa es una de las falsedades más dañinas de nuestra época. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la auténtica libertad y el verdadero éxito comienzan cuando uno deja de mirar hacia afuera y dirige su atención completamente hacia su interior. No hacia lo que otros hacen, ni hacia lo que otros piensan, sino hacia lo que usted edifica cada día con constancia y enfoque. Porque mientras desperdicie su energía observando a los demás, nunca tendrá la fuerza suficiente para elevar su propia vida. En cambio, cuando canaliza su atención en su desarrollo personal, en sus objetivos y en su carácter, obtiene un poder que nadie puede quitarle. Puede parecer difícil apartar la mirada de los otros, sí, pero lo que obtiene a cambio es una existencia genuina, libre y centrada en lo que realmente importa, su propio destino. Centrarse en usted mismo significa romper con esa cadena de comparación y dirigir la mirada hacia adentro. Preguntarse, ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina necesito fortalecer? ¿Qué hábito debo eliminar? La única competencia real que existe es con usted mismo. La única medida válida es su crecimiento personal. Si hoy es más constante que ayer, si este año es más fuerte que el anterior, si está avanzando hacia su propósito, entonces está ganando. La opinión ajena deja de tener peso cuando comprende que su único parámetro real es su propia evolución. Esto no implica ignorar al mundo ni despreciar a los demás. Significa dejar de vivir para ellos. Significa que ya no necesita aprobación y validación externa para sentirse suficiente. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. La gente está demasiado ocupada con sus propios conflictos como para pensar en usted tanto como imagina. La mayoría vive atrapada en sus temores, en sus inseguridades, en sus luchas internas. Aún así, miles de hombres desperdician años intentando agradar a un público que apenas los nota. Enfocarse en sí mismo lo libera de esa carga. Lo transforma en un hombre que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe con claridad hacia dónde se dirige. Cuando pone su atención en usted, descubre que su tiempo es su recurso más valioso. Y ahí surge otro principio. Cada minuto que invierte en criticar, en observar o en envidiar a otros, es un minuto que le roba a su propio progreso. El hombre disciplinado asume el costo de apartarse de comparaciones vacías y canaliza toda esa energía en lo que sí puede controlar: sus hábitos, sus pensamientos y sus decisiones. Esa inversión rinde frutos, porque mientras el promedio se dispersa en distracciones, usted avanza firme, paso a paso. No espere la aprobación de nadie para validarse. No viva reflejado en el espejo de la opinión ajena. La vida es demasiado breve para estar explicando cada decisión, justificando cada acción o pidiendo permiso para convertirse en quien realmente desea ser. Centrarse en uno mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie más va a cargar con sus fracasos, nadie más edificará sus metas, nadie más pagará sus cuentas ni vivirá sus días. La carga le pertenece a usted y también la gloria de alcanzarlo. Grábelo con absoluta claridad. El hombre que se compara siempre pierde, porque mide su existencia con reglas que no son suyas. El hombre que se concentra en sí mismo siempre gana, porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Esa es la primera enseñanza de una vida enfocada. Dejar atrás las miradas externas y descubrir que la única dirección que realmente importa es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el punto de partida del verdadero poder. El segundo paso para enfocarse solo en usted consiste en comprender que la opinión de los demás no puede tener control sobre su destino. La mayoría de los hombres permanece inmóvil por miedo al juicio ajeno. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese temor invisible es la prisión más grande en la que un ser humano puede encerrarse. Y lo más irónico es que esas voces que tanto temes son pasajeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y pasado mañana estarán ocupadas señalando a otro. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía y hasta su identidad por temor a un juicio que no tiene peso real. Enfocarse en sí mismo implica aprender a silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dirigir su camino. Cada vez que tome una decisión importante, pregúntese, ¿esto me acerca a mi propósito o lo hago solo para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, se está traicionando. Pagar este precio no es sencillo, porque supone decepcionar a algunos, distanciarse de otros y soportar críticas. Pero cada vez que elige obedecer a su visión en lugar de obedecer a las opiniones, fortalece su carácter y se vuelve más libre. El precio de centrarse en sí mismo también implica renunciar a la necesidad de aprobación. Vivimos en tiempos donde el valor personal parece medirse en likes, seguidores y validaciones públicas, pero nada de eso asegura éxito verdadero. La aprobación externa es volátil, inestable, frágil. Hoy lo aplauden,
mañana lo olvidan. El hombre que se enfoca en sí mismo renuncia a esa dependencia y la sustituye por la satisfacción de cumplir con su disciplina diaria. Cambia el deseo de aplausos por la tranquilidad de avanzar cada día en dirección a su meta. Esa renuncia tiene un alto costo, porque todo ser humano desea sentirse aceptado, pero es el único camino hacia una fortaleza interior que no dependa de nadie más. También debe asumir que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando decida levantarse antes que los demás, trabajar con mayor esfuerzo, ahorrar mientras otros derrochan, invertir cuando el resto se distrae, recibirá miradas de asombro e incluso burlas. La mayoría no comprende a quien se atreve a vivir con propósito, porque ellos jamás lo intentaron. Y aquí radica la clave. No necesita que lo comprendan, necesita que lo respeten. Y el respeto siempre llega después de los resultados. Primero lo señalarán, después le preguntarán cómo lo logró. Ese es el precio justo que todo hombre debe estar dispuesto a pagar. Recuerde, su vida no pertenece a las opiniones de otros, le pertenece únicamente a usted. El día que entienda que nadie cargará con sus derrotas, que pocos celebrarán de verdad sus triunfos y que nadie caminará por usted, descubrirá una libertad inmensa. Enfocarse en uno mismo significa reconocer que su voz interna debe sonar más fuerte que cualquier ruido exterior. Y cuando alcanza ese punto, cuando aprende a avanzar con determinación pese a las críticas, se convierte en un hombre imposible de detener. El tercer paso para concentrarse solo en usted es entender que su tiempo es el recurso más valioso que posee, y al mismo tiempo, el que más fácilmente se desperdicia cuando se vive para complacer a los demás. El hombre promedio gasta horas, días e incluso años en actividades que no lo acercan a sus verdaderas metas. Acepta compromisos que no desea, dice sí a invitaciones que no le aportan nada, entrega energía a discusiones sin sentido. El resultado, una vida llena de movimiento, pero vacía de dirección. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo buscando agradar a todos. El éxito se manifiesta en quien paga el precio de centrarse en lo esencial, quien aprende a cuidar cada minuto como si fuera un tesoro. Esto implica dominar el arte de decir no con firmeza y sin culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le suma, está diciéndose no a usted mismo. Esta es una de las decisiones más difíciles, porque la mayoría teme parecer egoísta o ser vista como distante. Pero aquí está la verdad. Enfocarse en sí mismo no es egoísmo, es respeto por su propósito. Si su objetivo es grande, no puede permitirse dispersar su tiempo en lo trivial. Pagar ese precio puede ser incómodo al principio, porque muchos lo juzgarán, pero resulta liberador cuando comprende que cada no a lo innecesario es un sí a lo que realmente importa. Otro punto esencial es aprender a organizar su vida en torno a prioridades definidas. El hombre común confunde actividad con productividad. Trabaja mucho, corre de un lado a otro, se siente exhausto, pero no avanza. El hombre que se concentra en sí mismo paga el precio de planificar, de establecer metas y de estructurar sus días alrededor de lo importante. Esa disciplina no suele ser atractiva a simple vista, pero es la que marca la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida de logros auténticos. Cada hora que dedica a lo prioritario se convierte en un paso sólido hacia su propósito. El éxito también exige renunciar a las distracciones constantes. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías y los entretenimientos superficiales son trampas permanentes que le roban tiempo y energía. Enfocarse en usted implica pagar con renuncias. Dejar de mirar lo que no le aporta, apagar lo que lo dispersa, entrenar su mente para centrarse en lo que lo construye. Este proceso tiene un costo, porque requiere autodominio, pero es el filtro que separa a los que progresan de los que se hunden en la mediocridad. Por último, debe comprender que centrarse en sí mismo también significa cuidar su energía con la misma seriedad con la que cuida su dinero. No puede entregarla a cualquiera, ni desperdiciarla en ambientes negativos o con personas que solo buscan drenarlo. Pagar el precio de rodearse solo de aquello que lo fortalece es fundamental. Tal vez pierda amistades, tal vez deba alejarse de ciertos círculos, pero a cambio obtendrá concentración, claridad y fuerza para avanzar. Recuerde, su tiempo y su energía son la moneda con la que compra su futuro. Si los gasta complaciendo a otros, no le quedará nada para usted. Si los invierte en su propósito, tendrá una vida que la mayoría jamás conocerá. Enfocarse en usted no significa aislarse del mundo, sino construir una base firme desde la cual pueda conquistarlo. El cuarto paso para centrarse únicamente en usted es entender que su crecimiento personal es una inversión diaria que nadie puede realizar en su lugar. Muchos hombres esperan que las circunstancias cambien, que la suerte aparezca o que otros les abran las puertas. Viven creyendo que alguien vendrá a rescatarlos o a impulsarlos hacia adelante. Pero la verdad es que su progreso depende exclusivamente del esfuerzo que dedique a sí mismo. El hombre que se enfoca en su propio desarrollo paga el precio de estudiar mientras otros se distraen, de entrenar su cuerpo cuando otros se rinden ante la pereza, de fortalecer su mente mientras otros la llenan de basura.
Cada día que dedica a mejorar está colocando ladrillos invisibles en la construcción de una vida extraordinaria. Esto exige disciplina en el aprendizaje. El hombre promedio deja de aprender al terminar la escuela o la universidad, creyendo que ya sabe lo suficiente. En cambio, el hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad y perseverancia. Entiende que nunca se deja de aprender, que siempre existe una habilidad que perfeccionar, una idea que explorar, una lección que aplicar. Lee libros, escucha a mentores, observa a quienes han recorrido el camino. Esa actitud lo separa inmediatamente del resto, porque mientras los demás se detienen, él continúa evolucionando. Otro precio inevitable es renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras crece en silencio, porque el verdadero crecimiento no es ruidoso ni espectacular. Es discreto, monótono, muchas veces solitario. Enfocarse en uno mismo implica pagar con horas en las que nadie lo felicitará, en las que nadie notará su avance. Pero precisamente esas horas son las que lo transforman. Lo que hoy parece invisible se convertirá en la base de aquello que mañana será imposible de ignorar. También implica desarrollar hábitos que lo fortalezcan, incluso en los días en que no tenga motivación. Despertar temprano, estructurar su jornada, alimentarse con disciplina, ejercitar su cuerpo y entrenar su mente. Estos hábitos cuestan porque la comodidad siempre empuja hacia lo contrario, pero cada vez que los mantiene firmes, demuestra que se respeta lo suficiente como para invertir en su propia grandeza. Quiero aprovechar este instante para recordarle algo esencial. Si este mensaje está conectando con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más recursos para fortalecer su mentalidad y su disciplina, porque enfocarse en usted mismo es la raíz de todo éxito verdadero. Y quiero dejarle una pregunta para que responda en los comentarios. ¿Qué hábitos siente que necesita desarrollar con más urgencia para comprometerse realmente con su crecimiento personal? Esa respuesta marcará el inicio de un nuevo pacto con usted mismo. Recuerde, centrarse en sí mismo no es un lujo, es una obligación. Su futuro dependerá de cuánto se fortalezca hoy. Si cada día lo dedica a mejorar, llegará a lugares que el hombre común jamás alcanzará. Porque mientras otros pierden energía observando a los demás, usted estará invirtiendo en el único proyecto que nunca falla: convertirse en la mejor versión de sí mismo. El quinto paso para enfocarse únicamente en usted es comprender que su valor no se mide por lo que obtiene, sino por lo que edifica dentro de sí. Muchos asumen que enfocarse en uno mismo significa acumular riqueza, fama o estatus, pero ese es un error. Enfocarse en usted no es acumular hacia afuera, es fortalecerse por dentro. El éxito auténtico comienza en la identidad, no en la apariencia. Si no se respeta, si no cumple su palabra, si no cultiva carácter, todo lo que consiga se derrumbará. En cambio, cuando trabaja en su autodisciplina, su integridad y su fuerza interior, lo demás llega como consecuencia natural. Parte de este precio implica renunciar a la dependencia emocional de los demás. La mayoría vive encadenada a la necesidad de ser aceptada, querida o reconocida. Su estado de ánimo cambia según cómo los traten, lo que les digan o cuánto los valoren. Esa dependencia los esclaviza. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de su independencia emocional. Aprende a validarse solo, a reconocer sus logros aunque nadie lo aplauda, a respetarse sin buscar aprobación. Esa autosuficiencia no solo lo fortalece, también lo vuelve más atractivo y confiable, porque transmite seguridad y dominio propio. Otro costo inevitable es abandonar las comparaciones materiales y sociales. Siempre habrá alguien que gane más, que tenga más lujos o que aparente más éxito. Si permite que esas comparaciones lo guíen, vivirá frustrado. Enfocarse en usted significa aceptar que su camino es único y que la verdadera riqueza nace del propósito y la disciplina. El dinero importa, sí, pero solo como herramienta, no como medida de su valor. El hombre que se centra en sí mismo nunca evalúa su grandeza mirando a otros, sino midiendo cuánto ha crecido respecto a su propio pasado. Centrarse en usted también exige poner límites firmes ante quienes intentan manipularlo o desviarlo de su rumbo. Las personas probarán constantemente hasta dónde pueden llegar con usted. Algunos buscarán aprovechar su tiempo, otros su energía, y otros su generosidad. El hombre sin enfoque se deja arrastrar, dice sí a todo y termina agotado. El hombre que se respeta traza límites claros, sabe cuándo decir no, cuándo alejarse y cuándo protegerse. Y aunque esos límites lo alejen de ciertas personas, lo acercan a quienes realmente lo valoran. Por último, este enfoque requiere el hábito de construir una visión tan sólida que se convierta en su brújula. Cuando tiene claro lo que quiere, las críticas pierden fuerza, las comparaciones dejan de importar y la validación externa deja de tener poder. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa en los momentos difíciles y le recuerda por qué vale la pena pagar el precio. Recuerde, enfocarse solo en usted no es egoísmo, es el acto más profundo de respeto propio que puede practicar. Porque cuando se disciplina, cuando se fortalece, cuando se honra a sí mismo, todo lo que edifique será auténtico y duradero.
Mientras otros sigan atrapados en la mirada ajena, usted estará caminando una vida guiada por convicción, no por aprobación. Y ese, sin duda, es el verdadero poder. El sexto paso para concentrarse únicamente en usted es comprender que la energía que entrega a los demás debe generarse primero dentro de usted. Muchos hombres creen que su valor está en complacer, en dar, en estar siempre disponibles. Viven agotados intentando resolver los problemas ajenos, sosteniendo vidas que no les corresponden y cargando pesos que no deberían llevar. En ese proceso se olvidan de sí mismos, de sus metas, de su disciplina y de su futuro. Enfocarse en usted significa pagar el precio de priorizarse antes de querer servir, porque no puede construir nada sólido para otros si no ha edificado primero sobre su propia vida. Este principio exige dominar el arte de proteger su energía. El hombre promedio se rodea de conversaciones vacías, entornos negativos y personas que restan más de lo que suman. Se siente culpable al alejarse o teme quedar mal si dice que no. Pero el hombre que se respeta paga con la incomodidad de soltar lo que lo consume. Aprende a identificar los lugares que lo debilitan y aquellos que lo fortalecen. Aprende a elegir círculos pequeños pero poderosos, en lugar de multitudes sin propósito. Esa disciplina no siempre es sencilla, pero es la que evita que termine desgastado. Otro precio inevitable es desarrollar la capacidad de estar solo. Muchos no soportan el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante o aprobación externa. El hombre que se centra en sí mismo paga con la valentía de enfrentar su soledad y usarla como herramienta de crecimiento. La soledad no es un vacío. Es un espacio donde se aclaran las ideas, se fortalecen las convicciones y se escucha la voz interior que normalmente se ignora. Ese dominio lo convierte en un hombre imperturbable, alguien que no depende de nadie para sentirse pleno. Centrarse en usted también implica aprender a manejar su atención de forma selectiva. Cada vez que enfoca su mirada en lo que hacen los demás, detiene su propio avance. Cada vez que dedica horas a comparaciones inútiles, pierde el impulso que debería estar invirtiendo en su propio camino. El hombre disciplinado entrena su mente como un rayo concentrado, la fija en lo esencial y la protege de lo trivial. Esta habilidad de enfoque total es uno de los recursos más valiosos del éxito, y solo se conquista cuando se decide cortar las distracciones externas para dirigir toda la energía hacia lo interno. Finalmente, debe entender que este enfoque no solo lo fortalece a usted, sino también a quienes dependen de su ejemplo. Porque cuando primero construye su carácter, su energía y su disciplina, después puede brindar verdadero valor a los demás. Pero si se desgasta intentando agradar antes de fortalecerse, terminará vacío, incapaz de sostener su vida o la de otros. Recuerde, centrarse en sí mismo no significa ignorar al mundo, significa edificarse de tal manera que su vida inspire, no que se sacrifique inútilmente. Mientras la mayoría se agota tratando de complacer, usted se fortalecerá por haberse elegido primero. Y ese es el acto más alto de respeto propio, invertir en usted hasta volverse inquebrantable. El séptimo paso para enfocarse únicamente en usted es romper de forma definitiva con la necesidad de competir con los demás. El hombre común vive atrapado en una carrera invisible. ¿Quién gana más? ¿Quién posee el mejor coche? ¿Quién alcanza el éxito primero? Esa competencia interminable lo deja vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución absurda, en un juego donde nunca se siente suficiente. El hombre que se centra en sí mismo paga el precio de abandonar esa carrera sin propósito. Cambia la comparación externa por la superación interna. No busca ser mejor que otro, busca ser mejor que su versión anterior, y en ese cambio encuentra verdadera libertad. Este precio implica aprender a medir su éxito con sus propias reglas. La mayoría define el éxito conforme a lo que dicta la sociedad, cierto salario, determinado estatus, algún reconocimiento. Pero esos estándares ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que se respeta establece su propio criterio. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito? Cuando las respuestas son afirmativas, lo que otros opinen pierde relevancia, porque su vida ya tiene dirección. Esa independencia frente a los estándares externos cuesta caro, porque requiere valentía para apartarse del molde, pero también lo convierte en un hombre auténtico. Otro aspecto fundamental es aprender a celebrar sus logros sin compararlos con los de nadie. El hombre promedio consigue algo y, en lugar de disfrutarlo, lo minimiza porque alguien más lo hizo antes o en mayor escala. Esa mentalidad destruye cualquier sensación de avance. Enfocarse en sí mismo significa valorar cada progreso, por pequeño que parezca, incluso si nadie más lo nota. Cada paso que da, cada hábito que sostiene, cada día que resiste es una victoria real, y celebrarla lo impulsa a continuar. También deberá pagar el precio de abandonar la necesidad constante de demostrar su valor. La mayoría intenta impresionar, exhibir, convencer. Pero esa urgencia por mostrar solo refleja inseguridad. El hombre que se enfoca en sí mismo no tiene necesidad de probar nada. Sus resultados hablan por él.
Vive para su propósito, no para los aplausos. Esa serenidad desconcierta al resto, porque en un mundo obsesionado con la validación, un hombre que no la necesita se vuelve admirable y respetado. Finalmente, centrarse en usted implica soportar la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, de buscar aprobación y empiece a avanzar a su propio ritmo, será catalogado como extraño. Ese es el precio que muchos no están dispuestos a pagar, tolerar la diferencia. Pero lo que pocos comprenden es que ser distinto es precisamente lo que abre el camino hacia una vida extraordinaria. La mediocridad siempre será mayoría, la grandeza siempre minoría. Recuerde, no necesita correr la carrera de nadie más. Su único oponente es usted mismo. Cuando deje de compararse con los demás y comience a enfocarse en superarse cada día, descubrirá una fuerza que lo separará del promedio. Y esa fuerza, nacida de su autenticidad, es la que lo hará imposible de ignorar. El octavo paso para centrarse exclusivamente en usted es aprender a soltar el peso de las expectativas ajenas. A menudo no son las críticas directas las que lo detienen, sino esa presión silenciosa de lo que otros creen que debería estar haciendo. La familia, los amigos, la sociedad entera parecen tener una opinión sobre cómo debería vivir su vida, qué carrera elegir, cuándo formar una familia, cuánto dinero ganar, qué meta seguir. El hombre promedio se somete a esas expectativas por miedo a decepcionar, pero el hombre enfocado paga el precio de decepcionar a otros antes que traicionarse a sí mismo. Ese es un costo alto, porque implica aceptar que nunca podrá complacer a todos. Pero al mismo tiempo es liberador, porque le permite vivir con autenticidad. Este enfoque requiere una claridad total de propósito. Si no sabe hacia dónde se dirige, cualquier voz externa podrá desviarlo. La falta de dirección es el terreno ideal para que las expectativas ajenas lo controlen. El hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas profundas y con honestidad brutal para descubrir qué desea realmente. Y cuando su visión es nítida, ninguna influencia externa puede confundirlo. Puede escuchar opiniones, pero no se somete a ellas. Puede recibir consejos, pero los filtra según su propósito. Otro costo inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa lo que haga, siempre habrá alguien que critique. Si trabaja demasiado, dirán que está obsesionado. Si descansa, lo llamarán perezoso. Si prospera, dirán que tuvo suerte. Si fracasa, lo señalarán como incapaz. No hay salida dentro del juicio ajeno. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de aceptar que siempre será juzgado, haga lo que haga, y al aceptar esa verdad se libera por completo para actuar sin miedo. También debe aceptar que vivir centrado en usted le hará perder ciertas conexiones. Habrá personas que se alejen porque no soportan verlo progresar, porque su constancia les resulta incómoda o porque su éxito les recuerda su propia mediocridad. Pagar este precio puede doler, pero es imprescindible. Cada individuo que se aparta deja espacio para alguien que lo impulse, para quien valore su proceso y respete su camino. No tema esas pérdidas. Agradezca esas salidas, porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte y alineado con su crecimiento. Finalmente, enfocarse en sí mismo exige desarrollar una mentalidad de independencia tanto emocional como práctica. No puede depender de que otros lo inspiren, lo salven o lo guíen. Su fuerza debe surgir desde adentro. Cada vez que decide actuar sin buscar aprobación, cada vez que sostiene su disciplina sin respaldo, cada vez que avanza en silencio, está pagando el precio de su libertad interior. Y esa independencia, aunque costosa, es la clave para convertirse en un hombre sólido e inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus elecciones. Cuando opta por decepcionar a otros antes que traicionarse, cuando decide ser fiel a su propósito aun si incomoda, cuando paga el precio de caminar sin depender de nadie, deja de ser solo alguien enfocado, se convierte en un hombre verdaderamente libre. El noveno paso para enfocarse únicamente en usted consiste en aprender a dominar sus pensamientos, porque nada lo aleja más de su propósito que una mente absorbida por el ruido exterior. El hombre promedio despierta y lo primero que hace es revisar lo que otros publican, pensar en lo que otros opinan, preocuparse por lo que otros esperan de él. Esa mente dispersa lo convierte en un esclavo invisible. No vive su vida, vive observando la de los demás. Enfocarse en usted implica pagar el precio de entrenar su mente, de dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece en lugar de lo que lo distrae. Esto requiere una disciplina mental rigurosa. Cada vez que su mente empiece a compararse, criticar o obsesionarse con otros, debe traerla de regreso. Debe recordarse que su único deber es avanzar en su propio camino. Este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es diario, persistente y silencioso. Pagar este precio significa vigilar lo que consume, lo que piensa y lo que repite, porque lo que repite se convierte en creencia, y lo que cree se transforma en su destino. Otro costo inevitable es renunciar a las discusiones vacías. El hombre común desperdicia energía queriendo tener la razón,
discutiendo sin propósito o defendiendo ideas ante quienes jamás cambiarán de opinión. El hombre enfocado paga con silencio y distancia. No participa en batallas inútiles. No necesita convencer a nadie. Prefiere invertir esa energía en avanzar hacia sus objetivos. Y ese autocontrol lo distingue, porque mientras los demás se agotan en lo irrelevante, él crece en lo esencial. Centrarse en sí mismo también significa asumir la responsabilidad absoluta de su vida. Muchos se excusan culpando a los demás, a sus padres, a sus jefes, al gobierno o a la economía. Esa mentalidad los mantiene atados de por vida. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de aceptar que todo lo que tiene o no tiene es resultado directo de sus decisiones. Esa responsabilidad puede pesar, porque elimina las excusas, pero también lo llena de poder, porque comprende que si él es la causa, también puede ser la solución. Por último, este enfoque demanda blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que destruyen la autoestima. Cada vez que se dice no estoy a la altura, ellos ya lograron más, voy atrasado, se envenena con pensamientos que sabotean su crecimiento. Pagar el precio de enfocarse en sí mismo significa romper con esas narrativas y reemplazarlas por un diálogo interno basado en disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita superar a la versión que fue ayer. Recuerde, el hombre que domina sus pensamientos domina su destino. Mientras su mente esté atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros. Pero cuando la entrena para enfocarse en su propósito, en su desarrollo y en sus decisiones, se vuelve invencible. Ese poder mental, aunque exige sacrificio y autocontrol, es lo que lo coloca por encima del promedio, porque la batalla más importante nunca está afuera, siempre se libra dentro de su propia mente. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la vida que desea solo será posible cuando haga de su propósito la prioridad absoluta, sin importar lo que ocurra alrededor. La mayoría de los hombres anhela avanzar, pero mantiene su atención en los costados. Se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación, y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre verdaderamente enfocado paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido del mundo. Se convierte en alguien que avanza con claridad, sin necesidad de que lo sigan, sin depender de validación y distracción. Ese nivel de enfoque es poco común porque su costo es alto. Requiere sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única ruta hacia una vida excepcional. Este precio final implica transformar su identidad. No basta con hacer ajustes superficiales. Debe convertirse en un hombre que vive con estándares elevados de manera constante. Debe ser alguien que cumple su palabra aunque nadie lo observe, que mantiene su disciplina aunque nadie lo reconozca, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es profunda, porque lo obliga a desprenderse del hombre que fue para dar paso al hombre que puede llegar a ser. Y ese renacimiento no ocurre una sola vez, sucede cada día en cada decisión que toma. También implica aceptar la soledad como parte esencial del proceso. Enfocarse en usted lo llevará a alejarse de entornos donde antes encajaba, a soltar relaciones que no comparten su visión y a ser percibido como alguien diferente. Y ese aislamiento duele. Pero es precisamente en esa soledad donde se construye la fortaleza interior, donde se forja la claridad que lo distingue del resto. El hombre promedio evita ese vacío, y por eso permanece inmóvil. El que decide pagar el precio permanece ahí. Resiste, se endurece y descubre que esa soledad no era un castigo, sino el terreno fértil donde su carácter se convirtió en piedra firme. Por último, debe grabar esta verdad en su mente. Enfocarse únicamente en usted no significa ignorar a los demás, significa dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con las reglas ajenas, que ya no busca aprobación externa, que ya no desperdicia su energía en comparaciones vacías. Significa tomar el control de su destino con manos decididas, construyendo cada día en silencio, honrando su propósito por encima de todo. Ese es el precio final, soltar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto total de su propia existencia. Recuérdelo con absoluta claridad. El mundo siempre generará ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso tendrá poder si usted ha aprendido a enfocarse en sí mismo. Porque cuando vive con esa claridad, el ruido se transforma en calma, las críticas en combustible y la soledad en fortaleza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven atentos a todos los demás, los segundos se concentran en ellos mismos. Y son esos pocos, los que están dispuestos a pagar el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría ni siquiera se atreve a imaginar.